Perfecto, muy bien. O sea, estamos grabando. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y todavía nos cuesta creer que seguimos en pandemia COVID-19, luego de casi un año y medio desde aquel lejano 20 de marzo de 2020, en el día que se estableció el aislamiento obligatorio, si bien poco a poco se van flexibilizando las medidas restrictivas gracias a las vacunas. Es bueno recordar algunos pocos números para ver dónde estamos ubicados al día de hoy en cuanto a los contagios. Todos sabemos que superamos ya los 5 millones y me parece interesante analizar un aspecto que son los días que transcurrieron para llegar a cada millón. Desde el primer caso informado el 4 de marzo de 2020 y para llegar a 1 millón pasaron casi 8 meses, 229 días. El pico del año se dio el 21 de octubre con más de 18.000 en un solo día. Terminamos el año 2020 el 31 de diciembre con más de 1.600.000. El promedio diario para esos 10 meses fueron 5.380 casos. Les decía que para llegar al primer millón pasaron casi 8 meses. Para el segundo millón, 4 meses, la mitad. Del segundo al tercero, casi 3 meses, mes en el que se batió el récord de contagios diarios de este año con más de 41.000 el 27 de mayo. Del tercer al cuarto millón, poco más de un mes, y finalmente llegamos al quinto millón el 5 de agosto, 2 meses más tarde. Podemos formar entonces un número que es el 84312, donde cada cifra indica los meses que pasaron desde el primero al quinto millón de contagios. De continuar así, llegaríamos a los 6 millones en diciembre, o sea, dentro de 4 meses, y a ese número se le agregaría un 4, mostrando una sensible mejora. Esperemos que continúe esta tendencia declinante que estamos viendo en los últimos días y que tarde en llegar la cepa Delta, sin olvidar que en los 7 meses y medio de este 2021, el promedio de casos diarios se elevó a más de 15.000, casi triplicando los 5.300 del 2020. O sea que todavía son números muy altos y a pesar de que los jóvenes empezaron a vacunarse y que muchos mayores ya les aplicaron la segunda dosis, tenemos que seguir cuidándonos mucho como lo venimos haciendo hasta ahora. Por suerte, seguimos contando con la ayuda del señor Zoom, que permite que nos sigamos reuniendo hasta que volvamos a las reuniones presenciales con café y medialunas que tanto extrañamos. Como es habitual, les doy la bienvenida a la reunión de la Comisión de Finanzas y Negocios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, que en sus 134 años es la más representativa entre las cámaras españolas de América Latina, además de formar parte en la Argentina de la Eurocámara y de la UCSEP, Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales. Nuestro agradecimiento a las empresas españolas que hacen posible este evento, al presidente Guillermo Ambrogi, y donde contamos, como siempre, con la coordinación de Sergio Goenaga. Como ya se habrán dado cuenta en esta brevísima introducción, no dije una sola palabra de las próximas elecciones, ni de política, ni de inflación, dólar o economía, temas que con sobrada solvencia van a encarar nuestros amigos invitados de hoy, de quienes le comento brevemente sus antecedentes. Al amigo Gustavo lo conozco desde mayo del 2013, cuando siendo presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presentó en la Feria del Libro el título Política ATP, apta para todo público, tomando las iniciales que se usan para las películas y donde apunta a introducir al lector en la política mediante citas cinematográficas. Fue muy interesante esa reunión y destacar que otro amigo en ese día, Martín Lustó, que había sido también presidente del Banco Provincia unos años antes, fuera quien presentó su libro. Además de ser licenciado en Ciencias Políticas, Gustavo tiene un posgrado en Economía y Comercio Exterior y un máster en Relaciones Internacionales. En la función pública fue subsecretario del vicepresidente de la Nación de 2004 a 2007 y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires fue director, vicepresidente y presidente desde diciembre de 2011 a diciembre de 2015. En la docencia fue director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador
entre 2008 y 2011 y desde 2006 es profesor titular de sistemática de la misma carrera en la misma universidad. Fabio Rodríguez es licenciado en Economía de la UBA con posgrado en Mercado de Capitales y es socio junto a Gustavo de M&R Asociados, asesores y consultores de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales. En la función pública fue director del Banco Provincia y asesor del presidente de Banco Central entre 2004 y 2005 y funcionario de la Comisión Nacional de Valores y del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. En la docencia fue profesor de temas de macroeconomía, finanzas y banca en diversas casas de estudio de grado y posgrado como la UCES, UNTREF y la UBA. Fue director ejecutivo de la Fundación Capital y ha escrito numerosos artículos en la prensa especializada y expositor en diversos foros de coyuntura económica y desarrollo productivo y financiamiento de pymes argentinas. Hoy tenemos la suerte de tenerlos con nosotros y ustedes ya estarán deseosos de escucharlos. Como es habitual, las preguntas las pueden hacer por el chat y yo se las transmito al final de la charla. No hablo más. Adelante, don Gustavo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Buenos días a todas y todos los que estén ahora conectados por Zoom. La verdad que con Fabio, además de socios, somos fundamentalmente amigos, y lo aclaro porque esto nos lleva a hablar todos los días de temas políticos, de temas económicos, de todas las cuestiones, lo cual es imprescindible en la coyuntura que vive nuestro país, porque esta conexión en todo momento y a toda hora nos lleva a buscar actualizar los materiales para las distintas charlas o conferencias que damos, y esto es como una condición indispensable en esta época, ¿no? ¿Por qué? Entrando en el corazón del asunto. Hasta hace 10 días o 2 semanas, con Fabio sosteníamos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, algo que no es que hemos dejado de sostener, ya vamos a decir que lo vamos a modificar en parte por los acontecimientos últimos, pero si yo tuviese que spoilear, es decir, contar el final de esta charla, diría, hablamos con Fabio y decimos, mira, no vemos que la elección genere un cambio sustantivo en el mapa del Congreso. Esto es lo que decíamos hace 10 días y seguimos sosteniendo en parte, pero ustedes tienen acá el mapa, vamos al mapa del Congreso. Ustedes tienen el mapa del Congreso, la primera mirada institucional. Es una elección intermedia, se eligen diputados en todo el país y senadores en 8 provincias, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quedará el Congreso? ¿Tendrá el oficialismo la mayoría de diputados? ¿Perderá senadores? Etcétera. Entonces, con Fabio analizando, y después de ver series históricas, y después de conversar con partícipes del oficialismo y la oposición, ministros, candidatos de Juntos, etcétera, recogíamos una percepción de decir, mira, este mapa que ustedes están viendo ahí no va a tener un giro copernicano. Si hoy el Frente de Todos tiene 119 diputados y algunos aliados, porque con los aliados ya tiene quórum, porque de hecho pudo sacar casi todas las leyes que se propuso, y la que no pudo sacar, que la del procurador, no es porque no haya tenido el número de diputados, porque la oposición se lo haya impedido, sino por debates internos. Entonces, estos números de 119 y 115, que el Frente de Todos pone en juego 51 y el Juntos por el Cambio 60, que los números pueden variar un poquito si cuentan aliados o no cuentan aliados, y que en el Senado, de los 24 senadores que se ponen en disputa, ponen en juego 15, ahí juega más el oficialismo, y 9 la oposición. Pero en realidad, cuando uno va observando la dinámica de los acontecimientos, dice, es una elección donde no parece variar demasiado el mapa. Es muy difícil pensar que el 14 de noviembre a la noche, cuando finalice la elección, luego de la PASO de septiembre y esa fecha, digamos, del comicio general, el que tiene 119 diputados pasa a tener 130 y pico, o el que tenga 115 pasa a tener 100. No parece amagar eso. Es más, hasta previo a los episodios
conocidos por todos de Olivos y las reuniones y todo eso que ya vamos a comentar, porque es el tema ineludible, no se puede soslayar. Pero diría, hasta previo a ese episodio, y de acuerdo a lo que señalan los estudios de opinión, los sondeos, etcétera, más o menos cada uno podría ganar donde tiene que ganar, es decir, es difícil o imposible de pensar que Juntos pierda en la ciudad de Buenos Aires o que pierda en Córdoba, ahí va a sacar una diferencia sustantiva. Y lo propio, es difícil pensar que el peronismo pierda en el conurbano o pierda en el norte y en el sur del país. La cuestión estaba más vinculada a las distancias, a la cantidad de votos que pueda sacar. Da igual, es decir, se presume que el peronismo en la provincia de Buenos Aires estará como mínimo en la franja del 38-40. Bueno, pasa por poco los 40, no llega a eso, la oposición le saca 4 o 5 puntos, está más cerca. Bueno, eso hoy se convierte en algo a mirar con más detenimiento. Y en la ciudad de Buenos Aires, el pase de Vidal y la primaria, junta entre esas tres expresiones, me refiero a Vidal, Rubinstein y Laguna. Vidal, Rubinstein y López Murphy suman 40 y tantos, 50, y el Frente de Todos suma 27, 30 y saca 20 puntos. Entonces, todas esas discusiones a lo que nos llevaban era comparando, lo cual es de alguna manera un poco forzado, pero no tan ilógico, comparando la elección del 2019, donde el Frente de Todos triunfó sobre Juntos por 8 puntos. No diría, bueno, podemos ir a un escenario donde la diferencia a favor de uno o a favor del otro sea de 4 puntos. Suponíamos hasta hace unos días que el oficialismo podía ser el que llevara esos 4 puntos de ventaja a nivel nacional, y a partir de allí iba a venir una guerra de interpretaciones respecto a qué hacer con ese resultado. ¿Qué hacer? Sobre todo en la parte que va a detallar Fabio, qué hacer con la parte económica, que es la gran pregunta que se hacen, nos hacen y nos hacemos todos. Es decir, ¿qué va a pasar con esta economía que está en modo espera hasta noviembre de este año, donde también, de alguna manera, voy a spoilear la charla de Fabio, es decir, no parece haber grandes dificultades ni imposibilidades o temblores profundos de acá a noviembre que impidan llegar ahí, pero que indudablemente después de noviembre hay un montón de tareas por hacer, y la gran pregunta es de qué manera el resultado electoral facilita o no la resolución de esos temas. Entonces, te pido, Fabio, si podés sacar la exposición, porque prefiero ver los rostros de todos, inclusive también si quieren ir haciendo preguntas en el momento que voy desarrollando. No quiero alterar el orden que estableció Guillermo, pero a veces puede ser más funcional. Entonces digo, todo esto era lo que se presentaba hasta hace 2 semanas atrás. No había demasiadas sorpresas respecto a donde cada uno estaba mejor posicionado y donde el otro estaba más preparado. Las cuentas que hacíamos y que hacemos con Fabio y con otros analistas, etcétera, era decir, bueno, el peso de la provincia de Buenos Aires hace que si el oficialismo tuviese una ventaja de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, para compensarla la oposición debiera sacar por lo menos 8 de ventaja en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, lo cual no parecía imposible. Por lo tanto, todo tendía como a compensarse, insisto, con una diferencia más o menos a favor de uno u otro de 4 o 5 puntos, a priori esa diferencia del oficialismo. Y el oficialismo había arrancado el camino hacia las PASO de una manera más ordenada y prolija que la oposición. ¿Por qué? Porque en los 2 distritos fundamentales, por el peso electoral me refiero, la ciudad de Buenos Aires, 8% del padrón, y la provincia de Buenos Aires, 38/40% del padrón,
prácticamente en la mitad del padrón del país, el oficialismo había hecho una fumata bastante prolija en principio. El presidente había sido cuidado dentro de la coalición oficial, se le había permitido designar a los candidatos de su agrado, Tolosa Paz en provincia, Leandro Santoro en la ciudad, y luego en el cuerpo de las listas los equilibrios entre kirchnerismo, intendente, Frente Renovador, movimientos sociales, más allá de los heridos de turno, habían sido prolijamente contemplados. Mientras tanto, el pase de Vidal de provincia a capital y el de Santilli de capital a provincia, la incorporación de Manes por parte de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires había arrancado con polémica, frases cruzadas, Carrió ahí en el medio echándole picante, y entonces parecía que el oficialismo despegaba antes que la oposición. Hasta la semana pasada, que trasciende el episodio de la reunión de Olivo famosa, que todos conocemos, y eso podría, pobre cine negro, yo nunca he visto un cine negro en mi vida, pero todos le atribuimos, yo no sé si serán tan picantes y tan conflictivos como se los presenta, pero aparece un cine negro. Y apareció un cisne negro que evidentemente ha generado un temblor. ¿Por qué? Hay una referencia que a mí siempre me parece ineludible en la sociología política y electoral de la Argentina, que es alguien a quien además tuve el gusto de conocer, y no solo era una persona exquisita, sino que era una mente brillante. Me refiero a Manolo More Araujo. Y Manolo More Araujo, que tenía una trayectoria extraordinaria, no solo académica, sino en el trabajo de candidatos, entre sus muchas obras, tiene una que se llama, de 2 tomos, El poder de la conversación, que habla sobre el marketing político y las elecciones, etc. El título no es muy ganchero, pero la esencia de lo que sostiene sí, que los temas políticos fundamentales son aquellos que generan conversación en la gente común. Muchas veces hay dirigentes que se esmeran, hay analistas, periodistas, medios que se esmeran en instalar temas y no lo logran. Pero hay temas que se instalan y no se pueden sacar. Y este tema de Olivos es un tema instalado en la opinión pública. En la opinión publicada, sin duda, pero en la opinión pública también. Lo hemos comprobado a lo largo de esta semana. Si esto fuese un foro abierto y yo les pidiera que levante la mano, diría, ¿quién en alguna reunión familiar, en la cola del supermercado, esperando para comprar en la farmacia, en tal lado, no habló o no escuchó hablar del tema? Penetró. El tema tiene capilaridad, se instaló y puso en evidencia algunas de las vulnerabilidades de la coalición oficialista que de alguna manera, por lo que yo comentaba del arranque de la campaña, habían pasado más desapercibidas o se habían logrado estilizar y disimular y arrancar. Entonces ahora parece que la puja estuviese más competitiva. Porque si estábamos hablando que previo a este episodio la diferencia entre oficialismo y oposición, aún pensando a favor del oficialismo, podía estar alrededor de 5 puntos más o menos a nivel nacional, que sería la intermedia entre la elección 2019 y esta de 2021, si esto, refiriéndome a esto como el episodio Olivos Gate, tuviese solo un impacto de 2 puntos o 3, bueno, en un escenario competitivo genera una situación de mayor atención sobre la elección. Yo no puedo ser asertivo. De hecho, quienes están trabajando todavía con encuestas y con números no lo tienen tan calibrado el impacto. Pero que tiene un impacto seguro. A ver, va de suyo. ¿Esto sumar suma? No, no suma. ¿Es neutro? No, no es neutro. ¿Genera un daño? Sí, lo que hay que ver es el nivel y el volumen de ese daño. En el oficialismo, sin duda, pero guarda también
porque puede tener un efecto que quizá favorezca alguna de las terceras fuerzas en algunos distritos. Por ejemplo, Milei en la ciudad de Buenos Aires o Randazzo en la provincia. Sumando al hecho de que en la legislativa generalmente la sociedad se toma algunas libertades y el nivel de concentración del voto de las coaliciones es un poco menor. Explico. Si en la presidencial del 2019 las dos coaliciones totalizaron el 90% de los votos, es probable que en una legislativa estén en el tema alrededor del 80%, pero que en una legislativa que además encuentra a la dirigencia política desgastada por efecto de la crisis económica y de la pandemia, esté por debajo de 70 y algo, combinado con otro elemento que a partir de la pasada elección de Salta del domingo hay que contemplar, que es qué nivel de participación electoral va a haber por parte de la ciudadanía en esta elección. Porque cuando meses atrás fue la primera elección en Misiones y hubo bajo nivel de participación, uno decía, bueno, una golondrina no hace verano, y además se votaba en un momento picante de la pandemia. Después fue la elección de Jujuy, que también registró un nivel por debajo del 70% de participación. Y uno decía, bueno, es la segunda golondrina y también la pandemia está ahí. Pero ahora se vota en Salta, con un nivel, digamos, de contagiosidad menor, con una situación de circulación que no es la normal o la ideal, pero es mucho más amplia que la de meses atrás, y vota el 65% del padrón y el 14% vota en blanco. Entonces yo digo, bueno, yo no sé si 3 golondrinas hacen verano, pero ya no es una. Entonces digo, por lo menos anotemos. Permítanme hacer una suerte de síntesis de lo que dije hasta acá. Antes del Olivos Gate estábamos ante una situación en la cual una eventual ventaja de 5 o 7 puntos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires podía ser compensada por la diferencia de 30 puntos que junto le puede sacar en Córdoba a el Frente de Todos y en la ciudad de Buenos Aires, pero el oficialismo después recuperaría un poco de terreno con el norte y el sur, y ahí estaríamos en una elección donde cada uno tendría elementos para irse contento a su casa. El oficialismo porque diría, ganamos a pesar de la pandemia y de todo lo que eso supuso, qué sé yo, y la oposición porque diría, hay 2023 porque la performance no es mala y permanecimos unidos. Ese escenario post Olivos Gate se hace aparentemente más estrecho. ¿Cuán estrecho veremos? Dependerá de cómo repercutan las terceras fuerzas y del nivel de participación que haya en la elección primaria del 12 de septiembre, que en general suele ser más bajo que después en la elección de noviembre. Entonces, si el escenario político se traduce en esto y queda evidenciado que dentro del seno de cada coalición hay temas irresueltos y que ahora la coalición oficialista, yo decía ayer en el programa con Luis Novarecio, ¿no? Decía, mira, esto es como la combinación estética de 2 películas, ¿no? Cuando estaba la foto de Cristina bajando con todos los, con Alberto y con otros referentes de Frente de Todo, digo, la combinación estética de 2 películas. Armagedón en esa foto donde están todos juntos caminando para subir a la nave espacial y rescatando al soldado Ryan, porque evidentemente la credibilidad del presidente ha quedado dañada. Ya venía un poco cascoteada, pero ha quedado dañada y es indiscutible que ha aparecido la figura de Cristina, digamos, para tratar de salvar la situación, superar el tema y pasar a otra agenda, elevando el nivel de confrontación con Mauricio Macri como respuesta no ideal, pero posible para transitar este momento, con las ventajas y desventajas que supone la centralidad de Cristina, que tiene un núcleo fidelizado que le responde de manera importante, pero que también genera resistencia. Oportunidad para la oposición. A veces dicen, Dios escribe derecho con líneas torcidas. La campaña de los referentes de la oposición
sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me refiero a Diego Santilli, el Colo Santilli. Digo el Colo porque su publicidad hace referencia a eso, al Colo, ¿no? Y pelito colorado, así arrancó con la campaña. Y al dar el paso de Manes, cuyo spot de campaña más viralizado en los últimos días son 4 jóvenes bailando al ritmo de una película que se llama Madagascar, y es un pasito de baile como muy entretenido, etc. Uno diría, 2 campañas que fueron diseñadas previamente al Olivos Gate y cuya, vamos a decir así, no quiero ser, porque son 2 amigos, pero digo, cuya liviandad o frivolidad hasta llama la atención, pero que ahora a partir del Olivos Gate puede ser funcional. Porque mientras el oficialismo se debate en tratar de explicar lo inexplicable, quizás una campaña suave y light pueda ser lo más funcional que haga la oposición. Y permítanme traer el recuerdo del año 2009 de la campaña de Narváez de Alica Alicate. Cuando un oficialismo pasa en problemas, lo mejor que puede hacer la oposición es decir lo menos posible. Sí, por supuesto, criticar lo que haya que criticar, etcétera, pero dejar que los conflictos de la oposición sean, del oficialismo, perdón, son tan evidentes, digamos, que cuanto menos yo diga, mejor. Entonces digo, esa campaña liviana que uno la mire y dice, la verdad que no parece estar en consonancia con algunos de los temas que hay que discutir en la República Argentina, lo que hasta hace 2 semanas podía ser una debilidad de la oposición, hoy se puede convertir, lo digo especulativamente, se puede convertir hasta en un atributo. Porque el oficialismo tiene que ver cómo administra y cómo sale de esta cuestión que ha penetrado en su propio electorado. No en el voto más fidelizado, porque ese no va a dejar de votar al Frente de Todos por este episodio, pero en el voto blando del Frente de Todos y en el indeciso sí esto ha calado. Es como ese episodio que de alguna manera ha sintetizado, sublimado, ecualizado un montón de cosas que estaban por debajo. Por eso tiene tanta potencia. Porque para el ciudadano común fue una forma de decir, bueno, pero entonces todo lo que me dijeron que yo tenía que hacer, la distancia entre representantes y representados, es decir, es muy poderoso como elemento que surge en medio de una campaña electoral, lo cual le agrega incertidumbre, lo cual, y ya para pasarle en brevísimo la posta a Fabio, digo, lo cual abre más incertidumbre respecto al post-noviembre. Porque estamos de acuerdo que de acá a noviembre podrá haber algún estrés electoral y todo, pero hay poder de fuego en el gobierno para sostenerlo. Vemos que se mueve un poco el blue, pero inmediatamente aparecen los cepos, recontracepos, los controles, más controles, cuestiones que no son ideales, pero dice, bueno, no le va a estallar al gobierno en la mano, aparentemente, ni el tema cambiario, en el tema inflacionario está tratando de pelearla para bajar el próximo mes el perforar el piso del 3, está tratando de meter la mayor cantidad de peso para reactivar el consumo que está dando ahí alguna muestra de vida. La pregunta es, después de noviembre, ¿qué? ¿Qué resultado es el que altera el equilibrio? Supongamos una victoria, aún a pesar de todo esto del oficialismo, modesta pero victoria al fin. ¿Empodera al presidente? Parado de este presente no parece. Pero sobre todo, cuando digo el presidente y digo el gobierno, pienso en Martín Guzmán. Vamos a tener un Guzmán, mi preocupación, Fabio, obviamente que le va a dar la perspectiva económica, pero mi preocupación es si post-noviembre tenemos un Guzmán empoderado, un Guzmán como hasta ahora, que tiene que pelear como gato entre la leña, o un no Guzmán. Por el momento corro la tercera.
apostamos a la continuidad del ministro. Ahora, ¿es el ministro que puede firmar rápidamente el acuerdo con el fondo y de alguna manera empezar a dar alguna certeza y algún sendero? ¿O es el ministro que tiene que seguir negociando intracoalición cada acción y cada medida y de alguna manera no permitiendo de esa manera generar algunos elementos que son indispensables para administrar la Argentina en el 22 y en el 23? En todo caso, con las preguntas después retomamos ese tema y le paso ahora sí la posta a Fabio Rodríguez. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, como siempre, con la habilidad que tiene Gustavo para cruzar los temas políticos y económicos, él ya dio una pauta un poco de nuestro mensaje económico, pero lo vamos a ordenar en tres comentarios, ¿no? Para ser breve. El primero es un poco recorrer lo que nosotros llamamos 90 días de economía electoral, ¿no? Lo que va de acá hasta noviembre, hasta elecciones generales, donde hay un claro objetivo, que es lograr que la reactivación que ha empezado de vuelta a aparecer no sea solo una reactivación que miremos cómo va el EMAG o el PBI, sino que toque más al bolsillo. Ese es como nuestro primer mensaje, y donde vamos a ver algunos números, algunas filminas. El segundo mensaje es qué gran riesgo tiene eso, ¿no? Y es el que ya se imaginan, estamos todos hablando en estos días, que es lo de siempre, la tensión cambiaria, ¿sí? Es decir, cuando el gobierno va a querer empezar a hablar de lo que va a pasar, que la inflación está un poquito más abajo, que el salario ahora le gana a la inflación, que sale un dato económico positivo, a la par tiene que estar respondiendo los líos que estamos viendo en estos días en el mercado, que hay cepos de cepos, y el cepo de cepo genera brecha de brecha. Bueno, ya es una ensalada que la verdad que es muy difícil de seguir así, pero ese va a ser un gran tema a seguir, es decir, el gran riesgo que tiene esta estrategia de mini plan electoral o de economía que llega al bolsillo. Ahí vamos también a mirar algunas cuestiones y de qué depende que eso llegue o no llegue, esté más o menos estresado, y qué puede hacer el gobierno. Gustavo también ya spoileó, como se dice ahora, o adelantó, que nosotros a priori vemos que puede evitar un cimbronazo en el dólar, digamos, una escapada del dólar oficial, y también, de alguna manera, contener la brecha. Y el tercer mensaje, que voy a volver a Gustavo ahí, o seguramente él volverá a ayudarme a interpretar eso, es qué primera mirada tenemos post-noviembre o ya parados en 2022, ¿no? Eso es lo más difícil, porque eso de alguna manera requiere conocer los escenarios electorales que se tengan, ¿no? Digamos que hay caminos que se pueden bifurcar o escenarios que se pueden plantear dependiendo de cuál sea el resultado o el capital político que consiga el oficialismo en las elecciones. Entonces, voy a volver a compartir nuevamente para ir a mirar en cada mensaje que dije alguno de los contenidos. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar mucho comunicacionalmente, más que la economía vuelve a reactivar. Y eso es cierto, efectivamente, nosotros tuvimos un segundo trimestre, a ver si puedo, esperen que voy a tratar de señalar. Acá tuvimos un segundo trimestre malo, donde la economía volvió a caer respecto al trimestre anterior, y esto estuvo absolutamente relacionado con restricciones que se tuvieron que poner por segunda ola. Entonces, obviamente, cuando estas restricciones se pudieron dejar atrás, automáticamente la economía empezó a mejorar de nuevo. Es decir, que esa es la variable más profunda para ver esta salida. Junio se va a conocer hoy, ¿sí? Nosotros estamos viendo que junio va a rebotar de vuelta respecto a mayo, alrededor de 1,5, quizá un poco más, y va a dar lugar en nuestros números a ya senderos de 2 trimestres consecutivos, el tercero y el cuarto, donde la economía va a ir reactivando, ¿sí? Ese es nuestro escenario, insisto, dejar atrás esta pausa o esta caída que se tuvo en el segundo trimestre. Si uno mostraría, que lo hacen muchos, acá no lo trajimos, cómo la gente se va moviendo nuevamente, bueno,
hay muchos subíndices y sectores donde la movilidad ya es la misma que antes de la pandemia. Por supuesto que hay actividades que no, pero en general estamos en niveles de movilidad muy, muy parecidos a la prepandemia. Ahora, esta reactivación de la que el gobierno va a hablar mucho, ¿sí?, es una reactivación, algunos llaman segmentada, nosotros a 2 velocidades, donde claramente, por supuesto, no llega a todos de la misma manera. Ustedes acá arriba, ¿sí?, tienen los sectores sin afectación, donde claramente están, bueno, los servicios de electricidad, gas y agua, la pesca, toda la agroindustria, la intermediación financiera, y los que más o menos no tuvieron, o sea, tuvieron una caída mucho menor y la fueron recuperando y ya están mejor. Ahí está la industria, la construcción, ¿sí? Parte de otros servicios. Y acá es lo más importante, ¿sí?, que es lo rojo, todavía tenemos sectores muy importantes con afectación severa, ¿sí?, donde esta reactivación, por supuesto, los va a mejorar un poco, pero de ninguna manera los va a llevar, como estos sectores, casi a los lugares de prepandemia, en algunos casos mejorándolos. Fíjense, y acá está la parte de la construcción, la hotelería, construcción me refiero no a la obra, sino a actividad inmobiliaria y demás, parte por supuesto, toda la hotelería y gastronomía, el transporte, ¿sí? Actividades severamente afectadas que esta reactivación no las va a llevar todavía a un punto de previo a la pandemia. Bueno, el gobierno hace mucho énfasis en 2 grandes sectores, ¿sí?, que han venido mejorando mucho, básicamente la industria y la construcción, donde si ustedes ven acá la punta del último dato, que fue junio, estos son indicadores ya adelantados que preanuncian que toda la economía en junio ya estuvo mejor que mayo, donde claramente no solo esto ya es mejor que prepandemia, que estamos acá, sino ya es mejor que 2 años para atrás, ¿sí?, en algunos casos que 3 años para atrás, o sea que ir hasta el 2018. Yo diría que acá hay como, básicamente en la industria, hay como ya un impulso propio que no tiene solo que ver con rebote de la pandemia, ¿sí? Hay un conjunto de actividades ligadas al agro, metalmecánica, maquinaria agrícola, plásticos, químicos, que tiene lo ligado a una industria automotriz que está con una dinámica interesante, yo diría, de impulso propio de crecimiento. El otro factor que se va a apelar mucho en este segundo semestre para esta etapa de economía de bolsillo es dar vuelta a una situación, se lo resumo a toda esta línea, donde la situación salarial del primer semestre fue mala, ¿sí?, claramente. A lo sumo, algunos sectores le empataron a la inflación solo en este primer semestre, ¿sí?, pero si uno lo ve en perspectiva, ¿sí?, claramente los salarios están absolutamente rezagados, por ejemplo, que el 2019 y mucho más que el 2017 y que el 2018. Esta va a ser la elección donde se llega con el peor registro de los salarios a votar, ¿sí?, comparado con elecciones anteriores. Entonces, la pauta acá es que todos estamos viendo un giro suave en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque claramente están operando nuevas paritarias que se corrieron de la zona del 30, 28, 32, se corrieron a la zona del 42, 45, 47, y estamos esperando también registros de inflación que perforen el 3%. O sea, que tengamos agosto en adelante inflaciones que estén entre 2,5 y 3. ¿Sí? No es nada espectacular, pero es algo mejor que lo que tenemos. Acá no traje algo de inflación, pero me paro acá y hago un comentario. Tenemos 10 meses consecutivos, octubre a julio, con inflación arriba de 3. ¿Sí? Eso es un gran tema que después podemos tocar en lo que vendrá, en el 2022, ahí hay un tema que atacar. Argentina se metió en un régimen estructural de alta inflación, ¿sí?, que es lo que estamos viendo, inflación al 50%. Esto ya no es más la de 25, la de 30, la de 35. Bueno, inflaciones arriba de 50 son regímenes estructuralmente de inflación alta, ¿sí? Ahora, el gobierno va a conseguir este alivio, perforar el 3, yo creo que agosto va a dar menos de 3, y el salario va a estar rebotando, como les dije, por las paritarias. Entonces es muy probable que el segundo semestre, que va a coincidir con las 2 elecciones, más que nada que se vea más en la de noviembre,
el salario le saque 3 puntos y medio al comportamiento de los precios. Midiendo solo, insisto, julio, diciembre. Cuando uno mire para atrás, va a estar todavía muy lejos de valores más altos de la serie. Pero acá está la percepción de nuevo, cómo se vota. ¿Se vota con lo que está pasando en la recuperación de los últimos meses o se vota con una mirada o con una memoria más larga de cómo está realmente el poder adquisitivo? Entonces, en lo salarial y en los ingresos hay otro factor de este plano, de este mini plan Economía para el Bolsillo. Por supuesto que esto tiene aditivos que se han anunciado, que es este famoso nuevamente impulso de cuotas para el consumo, los programas de compras en cuota con la tarjeta, más un programa también importante que se larga, que es nuevos créditos a tasa cero para monotributistas y monotributistas básicamente. Eso es una masa también interesante. Eso si se usa en su plenitud involucra recursos por 70, 80 mil millones de pesos, ¿no? Que se suman a estos anuncios que estamos hablando. A esto se le va a agregar el refuerzo que ya se ha venido dando de la asistencia social y de las jubilaciones. Es decir, cuando no alcanzan a empatar a la inflación, se pone un bono adicional, etcétera, etcétera, para ir reforzando. Y yo diría que hay como otro componente que es más fiscal, ¿sí? Que se está acelerando obra pública quizás que llegue más rápido, más de cercanía, en combinación con que se va a acelerar también las famosas transferencias a provincias, ¿no? Que también tienen, por supuesto, algún ritmo electoral y alguna lógica en ese sentido. Yo diría que este conjunto de elementos que se pueden organizar en un mini plancito, no mucho más electoral, tuvo como su preparación también en los primeros 6 meses. ¿En qué sentido? Bueno, lo llamamos el Guzmán ahorrador, ¿no? Ese famoso debate que hubo, se peleaba primero por las tarifas porque las quería subir y pagar menos subsidios, eso no, la batalla la perdió. Después peleaba por contener el déficit y tenía enfrentamientos o fuego amigo, como se dice, porque eso era ajuste. Bueno, eso se logró hacer y gracias a que eso se logró hacer, ahora se plantean estos meses de economía más electoral, ¿sí? Perdón, voy a seguir por acá. Bueno, acá hay una consideración de empleo que hace juego, por supuesto, con lo salarial, para que junto el empleo con el salario den una masa salarial real positiva, es decir, que haya más capacidad de consumo. La perspectiva en el empleo es que se está recuperando, que es lo que ustedes ven a la izquierda, hay también como una V, o parecido a una V como hace la economía, quizás más lento, pero a situaciones que si uno las mirara larga y para atrás, que es lo que está a la derecha, estamos sin creación de empleo genuina. Fíjense que a la derecha tienen un gráfico bien largo, lo celeste es el empleo privado, fíjense en los niveles que estamos, ¿no? ¿Estamos recuperando gran parte de la pandemia? Sí, pero miren cómo estamos de 8 o 9 años que llevamos estancados básicamente en la creación de empleo privado. Paradójicamente, la línea más roja es el empleo público que permanentemente va en suba, ¿no? Es lo que ven acá a la derecha. Entonces, de alguna manera esta recuperación, aunque sea a los niveles prepandemia del empleo, va a terminar de mejorar esa masa de mayor consumo que podemos tener. Entonces, si tengo que resumir rápido este primer mensaje, que es la economía para que llegue al bolsillo, va a tener salarios por arriba de los precios, por supuesto seguir con la lógica del dólar planchado y las tarifas, o casi planchado, ¿sí? Ahora vamos ahí. Va a tener impulso fiscal, básicamente por la obra pública y por transferencias a provincias, y va a tener refuerzo de la asistencia a planes sociales, a jubilaciones y pichicata por el lado de los créditos que mencioné. Bueno, los IF, los desafíos, los dilemas que tiene esta estrategia, que es mi segundo mensaje, es claramente la tensión en el mercado cambiario, ¿sí? Por supuesto que está el delta, Guillermo lo mencionaba al principio. Por supuesto que esto estamos diciendo sin un panorama de rebrote ni de que haya que tener control de vuelta por una situación sanitaria, de cierre o de restricciones para alguna actividad. Esto sería, no quiero ser tremendista, pero letal desde el punto de vista de este plan que se plantea el gobierno, ¿sí? Estamos suponiendo que esto
o no llega, o es leve, o se contiene, o se puede manejar con la economía abierta, como está ahora, y creciendo los grados de apertura, ¿no? Como por ejemplo se mencionaba al principio, movilizando el turismo, gente que está volviendo a viajar. Entonces estos son los dos grandes dilemas que tiene, pero me voy a ocupar en este segundo mensaje de la tensión cambiaria. Ahora, ¿cómo pasamos de un tema a otro? Bueno, necesariamente para pasar de un tema a otro en Argentina, miramos lo fiscal. ¿Por qué miramos lo fiscal? Porque lo que ustedes ven acá es en la línea del medio, fíjense, este es el Guzmán ahorrador. ¿Sí? Tuvimos un semestre donde el déficit acumulado fue 0,5%. ¿Sí? Ese menos 0,5, ese déficit, fue el mejor de 8 años, sacando el 2019, que es el que está acá arriba, que fue el año de ajuste de prepo por la crisis. ¿Sí? Recuerden que siempre Cambiemos dice, le dejamos una situación muy confortable de lo fiscal, que saca medio punto de déficit. Bueno, ahora, este panorama, ¿sí? Nosotros acá estamos de una manera lineal, viendo cómo, obviamente, el déficit se acelera en la segunda parte del año. Nuestra pauta es 3,25, 3,5 de déficit, eso es un punto o algo así menos que el presupuesto, pero es una aceleración del gasto, ¿sí? Que provoca esta aceleración del déficit. Entonces, cuando rebrota la tensión cambiaria de 20 días atrás y se instala de vuelta este tema dólares, brechas, pérdida de reservas, bueno, aparece también esto porque aparecen datos de julio donde ya se empieza a ver un poco esta dinámica fiscal. Quiero decirle que no era ninguna novedad, esto iba a llegar. Ahora, el momento en que llega, si hay debilidad política, como decía Gustavo, siempre que hay preocupación por las reservas, por los tipos de cambio, bueno, esto ahonda esa preocupación. Y lo que también trajo al debate la tensión cambiaria es que se vio obligado el gobierno, quizá antes de tiempo, en julio, a tener que vender dólares, 400 millones aproximadamente, para calmar la famosa brecha. Entonces, se va a ir mirando mucho mes a mes qué pasa con esta dinámica fiscal, aún en elecciones, por decirlo de alguna manera, no se pasará de rosca el gobierno y eso cómo repercute en el mercado cambiario. Bueno, eso es lo que se va a ver. ¿Y por qué cómo repercute en el mercado cambiario? Porque claramente tenemos que ver esto, que se lo simplifico, es el déficit se encara con emisión, que prometió el gobierno y quiere que sea lo menor posible, y con el mercado de deuda en pesos. Lo que ustedes ven a la izquierda es cómo va el mercado de deuda en pesos, donde claramente las barritas rojas es, si están arriba del 100, el gobierno va renovando deuda por más de lo que vence. Ahora, agosto fue un dato muy malo, hasta ayer, que se pudo mejorar con una licitación y como ven se pudo volver a más del 100%. Pero el gobierno necesita que esta línea sea más o menos acá, 130%, ¿sí? No está consiguiendo esos niveles promedio. ¿Por qué? Porque necesita pagar parte del déficit y renovar deuda que le vence ya, corta. Entonces, esta es una tensión que vamos a ir mirando también permanentemente y va a acompañar el gobierno en cada licitación, que cada 15 días, en este programa hacia las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que no consigo a la izquierda, que es el mercado de deuda, lo tengo que sacar del otro bolsillo, que es el Banco Central, que es lo que ven a la derecha. Fíjense cómo en 2 meses, julio y agosto, que fueron bajos, no fue 130, como tendría que ser, sino fue más parecido al 100, que es lo que está acá. Fíjense cómo acelera la emisión, que es la barra rosa. Se tuvieron que pedirle 180.000 millones de pesos en julio y van 200.000 millones de pesos pedidos en agosto, ¿sí? Fíjense la comparación con los primeros meses, donde las barras eran muy tranquilas y eso se veía favorable al ministro y a cómo estaba llevando las cosas. Bueno, esa sensación de julio y agosto es que se complicó y eso también es lo que está un poco empeorando o agitando más la tensión cambiaria o la presión cambiaria. En conclusión, hoy llevamos ya 700.000 millones de asistencia acumulada por parte del Banco Central al Tesoro. Había una pauta que no tiene que superar el 1.200.000.000, ¿sí? Según los números que dio al principio del año el ministro, pero para que eso suceda, de vuelta, esto tiene que andar mejor, ¿sí? El mercado de deuda. Y siempre tengan en cuenta
que las renovaciones de la deuda en los mercados también sufren de estrés cuando se van acercando las elecciones. Nadie quiere plazos largos, nadie quiere tasas fijas. Todo el mundo se quiere cubrir, pide tasas atadas al dólar o tasas más altas, que es lo que tampoco el gobierno quiere dar. Entonces, este es un poco el preludio, yo creo, lo que está atrás de esta tensión, que por supuesto esto lo pasó muy rápido porque todos lo conocemos. ¿Qué pasó con los dólares esta semana? Hubo temor a esa pérdida de reservas que se tuvo, 400 millones en julio, para contener la brecha. Ojo, contenerla en el 70%, como está ahora. ¿Sí? Nada espectacular. Es decir, llegar a la elección sin que me pase lo de septiembre u octubre, ese 100 y pico por ciento que tuvimos de brecha. Y agosto, que de vuelta se estaban perdiendo reservas producto de intervenir la brecha. Entonces, ese debate lleva a estas nuevas restricciones, que para mí es un error, esta segunda ronda de restricciones, que vino muy cerca de la primera. La primera restricción puso cupos para operar, para resumirlo, en el mercado de contado con liquidación. Esta segunda puso restricciones más ácidas, que solo se puede operar a partir de cuentas bancarias propias. Bueno, sin entrar en mucho detalle de eso, esto refleja una actitud totalmente defensiva donde se va a llegar apretando todo lo que se pueda el cepo y si no alcanza se va a recurrir a apretar importaciones en pos de lograr el objetivo de, por supuesto, no deslizar el oficial y tampoco que se escapen los dólares alternativos, básicamente los financieros, y la brecha. Mi percepción es que esto escapa por algún lado, aunque no sea a niveles insostenibles, pero el que sí va a estar quizás necesariamente la presión va a canalizar por algún lado. Insisto, yo creo que es un error esta segunda estrategia, porque claramente lo que se dijo acá es, juntamos reservas, que es lo que está a la derecha, en la primera parte del año, que eso fue bien, 12.000 millones de dólares se juntaron, producto del sobreexceso de los precios de las exportaciones y los DEC del fondo, para usarlos en una etapa de vacas flacas. Ahora, cuando llega la etapa de vacas flacas, el gobierno, el Banco Central, se asusta y dice, no, mejor contengamos también las reservas, contengamos también el precio y la brecha. Bueno, ¿cómo? Apretando todo. Digo, es un error porque lo que pasó después de octubre nos demostró que se salió de ese comportamiento de la brecha, ¿sí?, creciente, abriendo o sacando restricciones, no poniendo más restricciones, porque siempre recuerden que poner muchas restricciones impide la salida, ok, pero impide la entrada, ¿sí? Por ejemplo, gente que quiere liquidar sus dólares para enfrentar, no sé, los vencimientos impositivos de agosto. Bueno, no lo puede hacer. Entonces, yo creo que el problema ahí es que cuando uno va a una estrategia de querer sacar restricciones para tratar de calmar esta situación, necesita otro gran componente que no está, que es confianza, ¿sí? Que es lo que trató de hacer Guzmán en su momento cuando anuncia que relaja las restricciones, pero dice además que va a cuidar más el déficit, que va a emitir menos y que va a acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no pasó, como saben, no se cerró ni el año pasado ni por ahora. Entonces, a la derecha ven un poco la situación de reserva donde el Banco Central estuvo recomponiendo, como decía, y llegó a esta situación, llegó a juntar 7.500 millones de reservas netas, a casi, recuerden siempre que está incluido adentro el swap de China y lo que significa, perdón, los DEC y el oro, y ya la está ajustando. Esto es lo que asustó, vamos a decir, le preocupó al Banco Central. Fíjense cómo esta caída entre julio y agosto quizás lo sorprendió en el sentido de lo rápido. Por supuesto que estaba previsto que esto empieza a caer a partir de las vacas flacas. Las vacas flacas me refiero a que la liquidación de divisas ya no es tal, porque salimos del periodo de mayores exportaciones, que terminan generalmente en junio y julio, lo que se combina con la tensión electoral, donde hay más demanda de cobertura, lo que se combina con lo que dije, que se empiezan a tirar más pesos a la calle. Bueno, esta es la tensión que vamos a tener que ir viendo junto con el monitoreo de ese plan de reactivación para el bolsillo de la economía, ¿no? Son las dos cosas que
van a ir generando la mirada de la economía en el cortísimo plazo, ¿sí? Esta es nuestra estimación de cómo se llega o se llegaría con las reservas, que es el uso de esas reservas que se juntaron, quizá al terminar las elecciones. Esto quizás sea un poco menos, porque nosotros acá teníamos menos intervención en la brecha, quizás sea más cerca de 4.000 que de 5.000, pero es decir, bueno, como decía Gustavo al principio, ¿puedo pasar las elecciones sin algún sobresalto? Bueno, seguramente sí, hay instrumentos, básicamente estas reservas para usar, los DEC que llegan, la posición de futuro que está muy limpia. Ahora, esto le mete, sí, y al último tema y último comentario que voy, que sí o sí el necesario replanteo de la política económica a partir de noviembre o de diciembre, o como quieran verlo, de 2022. ¿Por qué? Porque llegamos sin reservas. 4.000 es lo mismo que decir, bueno, no tengo reserva para hacer para el crecimiento, para inversiones, para empleo. Entonces, llegamos a reservas y llegamos con la confianza absolutamente dañada. Habrá que ver las elecciones y es donde decía que voy a volver con Gustavo. Entonces, nuestro último mensaje y algunos lineamientos de la agenda post-elecciones y la agenda para el 2022 es, bueno, un conjunto de desequilibrios que por supuesto no se puede seguir con este mini plan de reactivación o mini plan de reactivación por las elecciones, porque obviamente el grado de problemas que tenemos en estos frentes son importantes. Está el tema del tipo de cambio pisado, recuerden, se devaluaba al 4, a ritmo del 4, en ese famoso crawling peg, esa palabrita que usaba el ministro, que es tratar de que la devaluación siga la inflación. Bueno, eso era entre noviembre y febrero. Pasamos a devaluar al 1 o al menos, es decir, de tasa de 3, 4 de devaluación del oficial al 1 o menos. Ahora uno diría, bueno, eso tenía esta estrategia inflacionaria. ¿Para qué sirvió? Y bueno, solo pude bajar la inflación del 4 al 3. ¿Sí? Entonces parece poco lo que ha dado esa estrategia de clavar o de anclar el tipo de cambio. Bueno, tarifas que siguen casi congeladas, y ustedes saben que eso tiene su repercusión en lo fiscal y también en lo externo, por demanda de dólares. Hoy de vuelta el costo, lo que paga la tarifa del costo ha caído de 70 a 80 a niveles del 40%. ¿Sí? De nuevo ahí hay un problema para la recomposición de eso. Por supuesto, lo dije, sin reservas o reservas exhaustas, mínimas. Todo el problema de la deuda en pesos, ¿sí? Que son las LELIQ que se han generado, producto de esta estrategia de que como se emite mucho hay que retirar el dinero. ¿Sí? Claramente, bueno, el problema, como decía, de seguir viendo la deuda en pesos. Y yo diría, todo este planteo de agenda absolutamente relacionado en que lo tenemos que hacer con el Fondo Monetario Internacional. Ya no hay más discusión, creo, si fondo sí o fondo no. Eso lo saldó la vicepresidenta, expresidenta, perdón el lapsus, cuando dijo, con los DEC se paga, es decir, cumplimos con lo que hay que pagarle al fondo en septiembre y eventualmente con lo que hay que pagarle en diciembre, que son 2.000 en cada mes, 2.000 millones, si no llegamos antes a un acuerdo, antes de noviembre. O sea que el camino del acuerdo va a tener que estar y va a tener que contener el planteamiento de estos problemas o de estos temas que tenemos en la agenda y que por supuesto que son muy importantes. Nuestro mensaje muy como agarrado con alfileres por ahora, porque insisto, va a depender en gran medida de resultados electorales. ¿Sale fortalecido el gobierno, sí o no? ¿Quién lo capitaliza? ¿Qué liderazgos emergen de esa elección? Recordemos, por ejemplo, un tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se quiere pasar por el Congreso. Para pasarlo por el Congreso vamos a tener que ver quiénes son los líderes también de la oposición capaz de ayudar con ese tema, ¿o no? Perdón que hago un alto con agua. Entonces, a priori nuestro mensaje es, bueno, la economía va a estar o para un reacomodamiento, vamos a llamar una palabra fácil, es service, ¿no? A ver, agarrar estos temas de agenda que estamos viendo y tratar de, bueno, ir acomodando algunas cosas, meternos en algún plan con el Fondo Monetario Internacional, no demasiado exigente, tratar de que no sea demasiado exigente. Vamos a decir, esa sería como la agenda más de mínima, la agenda de
de un Guzmán que siga aparecido ahora, quizá un poco más empoderado, como decía Gustavo, un poco con más coordinación o articulación sobre más temas. Y la otra es, bueno, eso no alcanza, se combinará o no con cierto resultado electoral y hay que ir a un ajuste. Cuando decimos a un ajuste hay que atacar estos temas de alguna manera más de shock, más integral, con algún plan más robusto, etc. A ver, esto es muy incipiente, nuestra primera mirada. Lo que sí estamos convencidos es que el grado de desequilibrios con los que se llega, que son los que están acá planteados, serán más, menos, pero claramente en cada frente que uno repasa va a tener desequilibrios importantes, no admite de vuelta que el ministro diga, mi plan económico es el presupuesto, ¿sí? Eso de ninguna manera alcanza cuando no tenemos reservas y tenemos un problema que no generamos credibilidad. Entonces, para atacar estos problemas, volviendo a decir, mi plan es el presupuesto, donde después muchas cosas tampoco se pudieron hacer, como por ejemplo lo que dije de las tarifas, eso claramente no va a servir o no va a alcanzar. Ahora, de nuevo, la combinación de mirar el 2022 va a depender muchísimo del resultado electoral y del capital político que logre el gobierno para encarar los temas. A priori, creo que Gustavo va a coincidir, y termino, nos inclinamos a pensar que con un resultado aceptable, descarto un triunfo holgado, porque los números Gustavo ya los presentó, esa suerte como de paridad, pero donde el gobierno defienda lo suyo, ganó donde tiene que ganar, le va a dar quizá un poco más de capital para encarar los temas. La pregunta del millón acá es donde muchos economistas también discrepamos, uno piensa una cosa y otro piensa lo opuesto, es qué pasa ante una derrota, ¿no? La llamo inesperada en el sentido que sea de, por ejemplo, una derrota en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Porque ahí puede entrar en crisis en buena medida cómo siguen esta agenda para adelante. Y meto inclusive ahí el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ahí hay una gran discusión, debate interno sobre cómo seguir el enfoque de la economía y desde una situación de mucha debilidad, donde haya todo un debate de qué hacer con el fondo sin capital político, cómo encarar ajustes que hay que hacer con el capital político diezmado. Ahí está lo que decía Gustavo con Guzmán o sin Guzmán. En fin, me parece que eso abre un escenario bastante más difícil de pronosticar desde lo económico. Bueno, termino acá también para volver con ustedes con preguntas. Ok, muchas gracias, Son Fabio. en punto las 12 en punto. Sí, justamente que acá nos caracterizamos por respetar a rajatabla el horario, entonces, dado que ya estamos en hora, le voy a hacer una pregunta a cada uno en función de las inquietudes que nos han hecho llegar. Para Gustavo, me preguntan acá si considerás que a pesar del cisne negro le puede haber complicado un poco las cosas al oficialismo, eso impactará en las urnas y la oposición sigue complicada jugando su partido interno y ¿podrá la oposición capitalizar esto? ¿Cuál es tu opinión? Respecto del primer punto, sí, yo creo que va a impactar en las urnas. No puedo dimensionalizar, no sería prudente de mi parte decir en cuánto, pero creo que siendo conservadores, un par de puntos que a lo mejor el oficialismo tenía oportunidades de capturar o de recuperar o de conservar, digamos, ese voto Alberto Fernández 2019 que había buscado un poco más de centro, de moderación, el famoso volvemos mejores, y con esto es difícil. No necesariamente quiere decir que lo que pierda, si fuesen 2 puntos, 3, uno lo que veamos, vaya como por un votoducto a Juntos por el Cambio, como señalaba antes en la anterior parte de la exposición. Puede ser que se traduzca en menor participación, puede ser que se traduzca en el crecimiento de Alternativa vía Milei, Ciudad de Buenos Aires, Randazzo, Esper, Provincia de Buenos Aires, algo quizás para Juntos por el ánimo de castigar, pero creo que esas son posibilidades. Gratuito no le va a salir al gobierno. Gratis, estas cosas no. Si vos me decís, mirá, por sentido común, no le suma, no me parece que sean esas cosas que ni suman ni restan, sino que ingresa dentro del estadio donde algún daño hay. Lo que hay que ver
es si la estrategia que se da el gobierno, que es aumentar el grado de confrontación y tratar de apostar a otras discusiones de acá a los 20 días, le alcanza para mitigar parte del costo, teniendo en cuenta sobre todo que el gobierno tiene que leer que en anteriores elecciones le suele ir mejor en la primera vuelta que en la elección definitiva, es decir, en este caso la de noviembre. Y la otra, si la oposición lo va a capitalizar esto, o con la interna que están en la oposición, le va a neutralizar esta probable capitalización. Bueno, un poco lo que te decía antes, ¿no? Me parece que quizás la oposición tuvo un bonus, no esperaba encontrarse con esto. Entonces, de alguna manera, todo lo que tenía que ver con esa discusión de peluquería entre el ingreso de Manes, Carrió, todo pasó a un segundo plano y puede ser que ligue algo, pero insisto, me parece que ahí lo que habrá que ver es nivel de participación y eventualmente la capitalización que hagan de esto las terceras fuerzas que en una legislativa siempre tienen más oportunidad y que ahora pueden de alguna manera caranchear mejor bajo la idea de que, bueno, las dos coaliciones tienen comportamientos políticos censurables y de alguna manera podría aprobarse con alguna alternativa más estilizada, digamos. Bien, bueno, entonces le hago la última a Fabio, que me dicen acá, con el salario devaluado, o sea, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿cómo se va a producir la reactivación para vos? A ver, lo que en el cortísimo plazo lo que mostramos, o lo que por lo menos se estima, y la mayoría está estimando eso, es que desde julio en adelante los salarios van a ir por arriba de la inflación, ¿sí? De nuevo, porque las paritarias se corrieron a la zona del 45 para promediar, y debería empezar a coincidir con meses donde la inflación va a perforar hacia abajo el 3%. Es decir, que ahí tenés una suerte de mini impulso. Por supuesto, nada espectacular, lo dije, es algo efímero, de cortísimo plazo, es crear una sensación de que el bolsillo está un poquito mejor respecto a lo que venía pasando, ¿sí? O sea, coincido si la pregunta es si eso va a consolidar el despegue hacia un crecimiento, en absoluto, en absoluto. Eso se va a dar cuando la economía pueda revertir la otra curva, que es la que mostramos, que de la mano de inversión haya empleo, ¿sí? Es decir, se recupere el empleo, básicamente esa línea que mostré que estaba tan castigada. La gran parte de la recuperación del empleo, si uno toma todo el trabajo, el mercado laboral, ha venido por categorías ocupacionales que no son justamente la del privado formal. Algo recuperó, pero las que más recuperaron son las categorías de monotributistas, o sea, el trabajo informal, ¿sí? De manera que esto, lo que dije, es una suerte de respiro que se pensó así, un poco así, en estos meses que son preelectorales, ¿no? Y de vuelta, en la inflación esa que va a venir por debajo del 3, tenemos un conjunto de temas para seguir viendo, porque hay temas contenidos artificialmente, que son parte de los temas que los ponemos al final como diciendo, bueno, son temas que se van a atacar. Es decir, si vos anclás en una estrategia para llegar a las elecciones el tipo de cambio, las tarifas, y buena parte del año anclaste los salarios, porque pusiste las paritarias en torno a 30, cuando la inflación te rebasó a más del 50, bueno, lo que decidiste hacer para pasar estos meses preelectorales es desanclar uno solo. Es decir, desanclaste de alguna manera los salarios, permitiendo que las paritarias se corran. Ahora, te quedan anclados los otros dos, que son claves y que van a acelerar la inflación necesariamente de vuelta de cara al año que viene. Por eso dije, es una ventana que leemos de 90 días como economía preelectoral de bolsillo. Bien, y te hago la última financiera acá, porque preguntan algunos, vos que sos un tipo asesor financiero de pymes que tenemos nosotros en la Cámara, una pyme que tiene fondos, le aconsejás invertir, dado este panorama, en los próximos 3 meses, invertir en plazo fijo común o plazo fijo UVA, en función de que en el plazo fijo común saca un 34%, que es un poquito menos de un 3% mensual, dado que la inflación esperada, vos también decís que va a ser inferior al 3 mensual. ¿A qué te jugarías como consultor? No somos precisamente Esta es en el un perfil de nuestra bonus track. consultora.
un bonus track para una pyme, a ver. Recomendamos qué hacer con inversiones, pero desde mi percepción, y coincide bastante con los que saben, lo aclaro entre comillas, es que está a priori más para la tasa fija, porque claramente se espera lo que dije en materia de inflación, que empiece a perforar el 3 y que ya no te vaya ajustando 4, 3,5, sino te empiece a ir ajustando por cifras que pueden estar en 2,5, 7, y algún mes quizás sorprendernos abajo de 2,5 también. Con Bien. lo cual la tasa fija es más atractiva. Le ganaría. Bueno, entonces, No es lo que vamos a está esperar. haciendo, ojo, Sí, en el mercado de letra ni demás, todos están buscando lo que se llama cobertura con lo que es el dólar link y demás, ¿no? Sí, Porque obviamente, sí. como siempre en Argentina y preelección, se busca cobertura cambiaria, cobertura del tipo de cambio. Bueno, lo que pasa es que las ventanitas o los lugares están cada vez más cerrados, ya lo Sí. sabemos todos, ¿no? Bueno, si se da, entonces le voy a decir a las pymes que me hizo la consulta que te invite con una botella de champán en diciembre. ¿Qué te parece? Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Ha estado muy, muy, muy bien, muy amplio, como siempre, encarando todos los temas como amigos, o sea, sin escondernos nada. Un abrazo muy grande y que lo pasen muy bien todos. Gracias a todos Gracias por por la participar. invitación. Buena semana. Igualmente. Adiós.